Amén. Vamos a seguir un poco con el tema del domingo pasado, no del día miércoles. Lo del miércoles lo continuamos el miércoles y lo del domingo, donde estuvimos hablando de su gracia, de la gracia de Dios. Y lo que sucede es que es algo tan grande, es algo tan increíble que podríamos tratar de verlo todas las semanas y confiar en Dios que el Señor nos ayude a poder entender realmente lo que es. Así que quiero que empecemos en ese capítulo que vimos juntos, Segunda de Corintios 12, versículo 9. Vimos Segunda de Corintios 12, 9, donde el Señor le decía al apóstol, o el apóstol está escribiendo, ¿no? Que él había pedido a Dios que le quite una molestia que él tenía, que sabía que era de parte de Dios para que él no se enorgullezca. Y él le pide y el Señor le dice, él me ha dicho, dice Pablo, con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, con mucho gusto habré de jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo repose sobre mí. ¿Y qué era la gracia? Vimos que la gracia es este beneficio o favor que se obtiene sin merecimiento particular y es la capacidad que Dios otorga para que tengamos y logremos aquello que por nosotros mismos no podemos tener ni lograr, la gracia de Dios. La gracia de Dios es lo que más necesito cuando se expone mi culpa. Es lo que más en ese momento yo necesito. Sin embargo, a la vez es lo más difícil para dar cuando otros son culpables, especialmente si me han hecho algo malo, especialmente si se han metido conmigo, como quien dice. Y ese es el problema de la gracia. O sea, a veces pensamos que es un concepto muy fácil, pero nos trae realmente problemas a nuestra vida diaria. Porque cuando estamos en el lado de recibir la gracia, ay, sí, no, sí, Señor, dame la gracia, la acepto todo, la queremos, la aceptamos con brazos abiertos. Pero en el momento que tengo que entregarla, ahí es donde vienen los problemas, ahí es donde no es fácil, no es fácil. Y una de las cosas que tenemos que hablar de la gracia es que no es merecida, la gracia de Dios no es merecida. Decir que alguien merece gracia es una contradicción de términos. Decir que tú mereces gracia o yo decir que yo merezco gracia es como decir que yo mismo voy a planear mi fiesta sorpresa. No hay forma de que suceda, porque en el mismo hecho de ya planear deja de ser sorpresa. No puede ser. Entonces, si yo digo que yo merezco esto de parte de Dios, entonces es una contradicción porque entonces la gracia deja de ser gracia. Así como yo no puedo planear mi fiesta sorpresa porque, por supuesto, va a dejar de ser sorpresa. Así que sí, puedo pedir gracia, puedo rogar por la gracia, pero en el momento que creo que la merezco, en el momento que creo que merezco algo de Dios, deja de ser gracia. Automáticamente deja de ser gracia y se convierte en un pago o algo que merezco, ¿no? Y esto fue bien claro la semana pasada. Ustedes recuerdan, justamente hablamos de esos dos hombres que fueron al templo a orar. Jesús dio esta historia de estos dos hombres que fueron al templo a orar. Y dice que uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. Y el fariseo daba gracias, dice, porque no era como los demás. Él decía, ellos son ladrones y malvados y engañan a sus esposas con otras mujeres, lo cual puede ser cierto. O sea, es cierto que hay gente mala, es cierto que hay gente malvada, es cierto que hay gente que engaña a sus esposas con otras mujeres, pero él
se estaba comparando con estas personas y luego mira a ese cobrador de impuestos que estaba al rey y dice, tampoco soy como este cobrador de impuestos. Y dice, yo ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de todo lo que gano. O sea, mientras él viene a reunirse con Dios, si puedo decirlo de esta forma, él empieza a sacar sus méritos. Estos son mis méritos, Señor. Yo no soy como este otro. Yo no soy como tal. Yo no soy... Este es mi mérito. Y no solamente eso, tengo más méritos. ¿Por qué? Porque ayuno 2 veces por semana, doy mi diezmo, ¿no? Y empezó él en su mente a pensar en todas las razones por las cuales él merecía a Dios y su gracia. Mientras que el cobrador de impuestos no se atrevía, dice, a levantar la mirada al cielo, sino que se daba golpes en el pecho y decía, Dios, ten compasión de mí y perdóname todo lo malo que he hecho. ¿Mm? O sea que, fíjate, el cobrador de impuestos, publicano, como se le llama en la Biblia, entendía, conocía más quién era Dios que este otro hombre que era un religioso y que sabía muchas cosas, pero realmente vemos que fíjate, no había entendido la gracia de Dios. Y por eso te digo, tú puedes tener muchos años de cristiano, tú puedes tener mucho tiempo de conocer la Biblia inclusive, y de repente todavía no entiendes lo que es la gracia de Dios. O sea, no porque vives, no vives libre, sino vives de una forma todavía tratando de alcanzar, de pagar, tratando de que por tus merecimientos tengan que Dios hacer algo contigo. Y Jesús dijo, ¿no? Les aseguro, dijo que cuando ese cobrador de impuestos regresó a su casa, Dios ya lo había perdonado, pero al fariseo no. Al fariseo no lo había perdonado. Así que para merecer la gracia o para ganar la gracia tendrías que encontrar algo que se parezca a la gracia o algo con la cual puedas pagar la gracia. Pero si tú pones la gracia frente a un espejo, no hay nada al otro lado que pueda compararse a ella para que tú puedas decir que la mereces. La gracia justamente es la oferta de lo que no merecemos. Por tanto, y esto es importante, no puedes recibir la gracia de Dios hasta que admitas cuán inmerecedor de ella eres. Lo voy a repetir. No puedes recibir la gracia de Dios hasta que admitas cuán inmerecedor de ella eres. Así que cuando podemos admitir que no la merecemos, es entonces recién cuando podemos recibirla. La gracia de Dios entonces solo puede ser experimentada por aquellos que saben que no la merecen. Y otra vez, ojalá fuera un concepto fácil de poner en práctica en nuestras vidas, pero no lo es tanto. La iglesia en general siempre ha tenido problemas en reconocer la gracia de Dios. Y esto viene desde el principio. La iglesia al principio, cuando Jesús resucitó y subió al cielo, estaba conformada principalmente por judíos. Y los judíos recibieron esta gracia de Dios, ¿no? Este mensaje del Evangelio lo recibieron. Pero ellos pensaban que solo era para ellos. Ellos no cabía en la mente de ellos que Dios también extendiera esta gracia al grupo fuera de los judíos, más allá de las 4 paredes. Y durante mucho tiempo ellos no salieron a dar esta gracia a otros, se la quedaron ellos solos, porque no entendían que la gracia no era porque ellos eran judíos, a pesar que Dios los había escogido como pueblo de Dios y tenían, ¿verdad?, de antepasados a David, a Moisés, a Abraham. A pesar de todo eso, no habían entendido que Dios se había movido en ellos por gracia. Y Jesús había hecho claro que esa gracia no solo era para ellos, sino para todo el mundo.
pero ellos no estuvieron dispuestos a darla. ¿Por qué? Porque es esa religiosidad que está metida en nuestros huesos, que nos hace creer mejor, es esa religiosidad que nos hace pensar que tenemos un contrato de exclusividad con Dios para su gracia y para todo aquello que Él hace en nuestras vidas. Así que, si tú te das cuenta, cuando Jesús estuvo en la tierra, el grupo con el cual Él tuvo más problemas, al grupo al cual Él les habló fuerte, duro, fue con el grupo religioso, justamente. Los que conocían más la ley, los que conocían más todo lo que es el Antiguo Testamento, era la gente que había entendido menos lo que es la gracia de Dios. ¿Mm? Los más religiosos, como decía, los que habían conocido más, fueron al final los que crucificaron a Jesús. Fueron al final los que creían que conocían a Dios, pero no habían entendido nada respecto a la gracia. Quiero que me acompañes a Juan, por favor. Acompáñame a Juan capítulo 1, el cuarto libro del Nuevo Testamento. Juan capítulo 1. Fíjate lo que dice acá la palabra acerca de Jesús. Juan capítulo 1, versículo 14. ¿No? Está hablando acerca de Jesús aquí. Y dice, y aquel verbo, hablando de Jesús, de la palabra de Dios, que estuvo, dice, en el principio, que creó todas las cosas, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Wow, tiene que haber sido tremendo haber visto a Jesús, ¿no? Lo que está acá Juan testificando. Dice, vimos su gloria. Y su gloria era, Él era el unigénito, el Hijo único, el escogido del Padre. Y miren lo que dice después, que era Jesús, como Jesús vivía. Que dice, lleno, ¿no? ¿Okay? Lleno, no necesitamos traducción para la palabra lleno. Dice lleno, Jesús lleno, ¿de qué? De gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Dice Juan el Bautista, ¿no? Dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes que mí, porque era primero que yo. Y fíjense lo que dice el versículo 16 ahora. Dice, porque de su plenitud, hablando de Jesús, tomamos todos. ¿Y qué recibimos de Jesús? ¿Cómo lo recibimos? Dice, de su plenitud tomamos todos. Dice, y gracia sobre gracia. Nuestra relación con Dios es una relación basada en gracia 100%. Y eso es lo que Jesús vino a traer a este mundo. La gracia de Dios la personificó. Dice que Él era lleno de gracia y de verdad. No, y menciona la gracia y la verdad, o sea, no es que era 50% gracia y 50% verdad, no, sino que era 100% gracia y 100% verdad. Por eso es que cuando tú lees los evangelios, por eso dice que los pecadores querían escucharlo, no las prostitutas querían ir y escuchar el mensaje de Jesús. Los publicanos, los cobradores de impuestos, los pecadores, ellos se acercaban y justamente los religiosos eran los que de eso criticaban mucho a Jesús, ¿no? Este si fuera profeta, ¿no? Sabría que esta gente es pecadora, pero es que él venía trayendo gracia y la gracia no se da al que cree que está bien, la gracia se da al pecador. Pero es una gracia transformadora, no es una gracia de concepto solamente. No es que Jesús vino simplemente a
ya vamos a decirlo, ¿no? A que los pecadores la pasen bien con él. No, era una gracia que transformaba. ¿Por qué? Porque él les decía la verdad. La gracia era, dice, lleno de gracia y lleno de verdad. ¿Se acuerdan cuando vino ese joven rico a ver a Jesús y le dijo, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús lo dijo, los mandamientos conoces, y le mencionó unos mandamientos, y el joven dijo, eso yo ya lo he hecho desde mi juventud, ¿qué más me falta? Y Jesús le habló la verdad, porque Jesús pudo ver que su corazón todavía estaba atado por la codicia, y él quería entrar en el reino de Dios. Así que le dice, bueno, una cosa nomás te falta, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, ¿no? Y ven y sígueme. Sí, le ofreció gracia, pero también le ofreció verdad. Le dijo, sí, yo quiero que tú me sigas, sí, yo tengo una respuesta para ti, pero hay un precio. Tienes que soltar algo que al final no te va a permitir entrar en la vida eterna. Y le dijo la verdad. Y dice que el joven se fue. No aceptó lo que Jesús se fue, lo que Jesús decía, y se fue triste, ¿no? Jesús no se alegró porque este joven se haya ido, pero le dijo la verdad. Por eso la palabra nos dice que debemos de hablar la verdad en amor, ¿no? Y en Jesús entonces la gracia y la verdad pueden estar juntas. Y ahí donde muchas veces nos confundimos porque pensamos que si yo le extiendo gracia a alguien, estoy condonando, estoy aceptando su pecado, estoy de acuerdo con su pecado. Y esa es también la mala interpretación del pecador, que cree que porque tú le das gracia, tú estás de acuerdo con su pecado, o vamos a decir, vas a pasar por alto su pecado. No, el pecado es pecado delante de Dios. Lamentablemente eso es lo que dice la verdad. La verdad dice, no, el pecado es pecado, y no hay forma, ¿sabes? Que si te extiendo gracia no es porque estoy de acuerdo con tu pecado. Jesús nunca pecó, así que él no estaba de acuerdo con el pecado, pero él pudo extender gracia al pecador. ¿Mm? Así que no nos confundamos, ni yo me confunda cuando tú me das gracia, ni tú te confundas cuando yo te doy gracia, ni nos confundamos cuando Dios nos da gracia. No pensemos que es, bueno, entonces a seguir la fiesta, ¿no? Porque Dios me ha pasado por alto esta. No, 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 no es así. Su gracia es dada, pero es una gracia transformadora. La gracia no suaviza el pecado ni lo minimiza. ¿Se acuerdan cuando Judas iba a entregar a Jesús? Dice la palabra que Jesús ya sabía que él desde hace tiempo él ya estaba robándole, ¿no? Estaba a cargo del dinero, y Judas era, era mano larga, ¿no? Tenía uñas largas. Y Judas le robaba, dice, metía el dinero, ¿no? Mano, y le robaba a Jesús, y sabía. Pero Judas, cuando lo va a entregar, le dice, aquel a quien yo salude con un beso, ese es, ¿no? A ese prendan, ¿no? Y cuando Judas viene a Jesús, Jesús lo ve y le dice, amigo. Amigo, le dice a Judas, sabiendo quién era Judas, ¿no? Le dice, amigo, ¿no? ¿A qué vienes, no? Y Judas lo saluda, lo traiciona con un beso. ¿Cómo es posible que Jesús le haya dicho amigo a este traidor? ¿Mm? ¿Qué le está extendiendo ahí Jesús a Judas? ¿Le está dando lo que merece? Porque si estuviera dándole lo que merece, ni bien vio a Judas, Padre, ahí está, lánzale el rayo, ¿no? ¡Fue! Judas ahí quedaba sancochado, ¿no? O Señor, ya lanza el fuego, lanza, como a veces queremos hacer, ¿sí o no? Con algunas personitas por ahí. Pero no fue así, ¿no? No fue así, le dijo amigo. Tremendo, le dijo amigo. Y le estuvo ofreciendo gracia. Acompáñenme a Mateo 18 para que podamos entender un poco más este concepto de la gracia. Mateo 18.
Y acá vamos a leer bastantes versículos. Yo he buscado otra traducción para que puedan prestar atención y a algunos que se saben ya la Biblia de memoria. Así que vamos a ver, Mateo 18 a partir del versículo 23. Así que si quieres escucha, no cuento cuentos también como Miss Kiki, pero voy a tratar de leerlo de una forma que puedas prestar atención, ¿ok? Mateo 18, 23, no sé si ya lo tienen. Mateo 18, 23. Mateo 18, 23 dice: En el reino de Dios sucede algo parecido a lo que cierta vez sucedió en un país. El rey mandó a llamar a sus empleados para que le informaran cómo andaban sus negocios y para que le pagaran todo lo que le debían. Cuando comenzó a sacar cuentas, le llevaron un empleado que le debía 60 millones de monedas de plata. ¿Ok? Agarraron a alguien, era peruano creo, ¿verdad? No sé si era de Odebrecht, no sé si era del ministerio estaba construyendo puentes, pero el rey mandó a hacer cuentas, ¿no? Llamó a, ya ni me acuerdo, el fiscal el bravo que quiere meter en la cárcel a todos, y encontraron a alguien, no voy a decir el nombre de un presidente porque acá hay de todos los partidos, que le debía 60 millones de monedas de plata. Como el empleado no tenía dinero para pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo, junto con su esposa y sus hijos, y que vendieran también todo lo que tenía. Así, con el dinero de esa venta, la deuda quedaría pagada. Pero el empleado se arrodilló delante del rey y le suplicó: Señor, deme usted un poco más de tiempo y le pagaré todo lo que le debo. O sea, no le quedó otra. Quizás nunca iba a poder pagar toda esa cantidad de lo que debía, pero rogó, dice, se arrodilló y: Señor, deme usted un poco más de tiempo, dijo, y le pagaré todo lo que le debo. Y dice que el rey sintió compasión de su empleado y le dijo esto: vete tranquilo, te perdono todo lo que me debes. ¡Wow! ¿No? ¿Te imaginas? Que venga acá alguien que ha robado millones y va donde el juez y le dice: perdone por haber robado todo, porque ya lo han mandado vender todo, y el juez dice: ya, está bien, te perdono todo lo que me debes. Y no solamente eso, sino le va a dejar todas las cosas, le va a dejar su casa, le va a dejar todo lo que tiene. O sea, ni siquiera es ya, bueno, ¿sabes qué? Pero por lo menos con tus casa y tus cosas me quedo, ¿no? Me quedo con una cantidad. No, le dice: te perdono. Ese empleado se va a quedar él va a ser libre, va a estar con su esposa, sus hijos y con todo quizás lo que él ha comprado, con el dinero que él está debiendo. Qué terrible, ¿no? O qué tremendo. Ese rey, qué amoroso, ese rey, qué bueno, ese rey, qué misericordioso, ese rey que hace esto por este hombre. Muy bien, versículo 28, ¿qué sucede? Dice: al salir del palacio del rey, ese empleado se encontró con un compañero que le debía 100 monedas de plata. ¿Se acuerdan cuánto dije que él había debido antes? ¿Quiénes se acuerdan? 60 millones, ¿no? 60 millones de monedas de plata. Y al salir ahí, ¿no? Que habría salido seguro con lágrimas en sus ojos, habría salido seguramente, guau, aliviado, se encuentra con alguien que le debe 100 monedas de plata y dice: lo agarró por el cuello. Conozco a algunos de ustedes que serían bravos, no me agarrarían a mí del cuello. Lo agarró por el cuello y le dijo: págame ahora mismo lo que me debes. Dice que le gritó: págame esas 100 monedas que me debes. Y el compañero hizo lo mismo, dice, se arrodilló delante de él y le suplicó:
dame un poco más de tiempo y te lo pagaré todo, ¿no? Ahora tú dirías, wow, me acaban de perdonar 60 millones y ahora acá tengo mi compañero que me debe solamente 100 monedas, ya pues no le voy a, se lo voy a perdonar, ¿no? Qué mal. Pero dice que lo agarró del cuello y él le pidió, dame un poco más de tiempo y te lo pagaré todo. Versículo 30 dice, pero aquel empleado no quiso darle tiempo y mandó que metieran a su compañero en la cárcel hasta que pagara el dinero que le debía. Por supuesto, cuando tú metes a alguien a la cárcel, ¿cómo te va a pagar lo que debe? Si ya le quitaste su forma de trabajar, ya le quitaste los medios que él, con los cuales él pueda conseguir dinero, no tiene sentido, ¿verdad? Alguien va a tener que poner ese dinero. Así que dice eso, lo metió en la cárcel hasta que pagara el dinero que le debía. Los otros compañeros, dice, al ver lo que había pasado, se molestaron mucho y fueron a contárselo al rey. Entonces el rey mandó a llamar a aquel empleado y le dijo, qué malvado eres. Te perdoné todo lo que me debías, porque me lo suplicaste. ¿Por qué no tuviste compasión de tu compañero, así como yo la tuve de ti? ¿Mm? Si tú recibiste toda esta gracia, ¿por qué tú no perdonaste a tu compañero que te debía mucho menos? Dice que el rey se puso furioso, dice el versículo 34, y ordenó que castigaran a ese empleado hasta que pagara todo lo que le debía. Jesús terminó diciendo, lo mismo hará Dios mi Padre con cada uno de ustedes si no perdonan sinceramente a su hermano. ¡Wow! Tremendo. Y cuando tengas tiempo, en tu casa lee todo el capítulo, porque justamente antes de que Jesús hablara de esta historia, habló de cuántas veces uno debe perdonar al que peca contra uno. Ahora, en una vocecita en nuestra conciencia nos dice, no, yo no hubiera sido como ese segundo hombre, ¿no? Perdón, yo no hubiera sido como ese siervo. Si a mí alguien me perdona 60 millones y salgo, lo más probable es que yo si alguien me debe 100, yo se lo pase por alto. O sea, tenemos esa vocecita que nos dice, tú no eres tan malo como ese hombre. Tenemos esa vocecita que nos dicen, sí, como Jesús usa un ejemplo demasiado, ¿no? Radical, demasiado grande. Pero yo no creo que hubiera actuado así. Eso es lo que pensamos, ¿no? Sin embargo, no es cierto que se nos hace difícil perdonar a los que pecan contra nosotros. Hay que ser sinceros, yo soy sincero. No es cierto que a veces tenemos que pasar por todo un proceso de análisis, de rendición, de lágrimas para poder perdonar al que peca contra nosotros. Y comparados con lo que Dios, la gracia que Dios nos ha dado, cuántos millones, si pudiéramos compararlo, es lo que Dios nos ha perdonado. Y sí, hay gente que peca duro contra uno. Hay gente que peca, no sé, hay gente mala en este mundo, ¿ok? Y si te das cuenta, yo no estoy diciendo que no hay gente mala en este mundo. Yo no estoy diciendo que hay maldad en este mundo. Yo no estoy diciendo que no hay gente que viene contra ti con maldad o que quiere hacer cosas con maldad contra ti. No, porque es la verdad. Y la gracia no oculta la verdad. Pero la gracia es dada, ¿no? El perdón es dado a aquel que peca, aquel que se arrepienta o no, ¿verdad? Nosotros lo que tenemos que mantener limpio es nuestro
corazón, nuestro corazón. No quiere decir que otra vez le vas a volver a dar, no quiere decir que otra vez vas a volver a prestar, no quiere decir que otra vez vas a tú mismo exponerte al daño. Pero quiere decir, sí, que de la misma gracia que has recibido, de esa gracia tú puedes dar. Así que aunque en nuestra mente digamos que no somos como ese siervo, lamentablemente a veces en la práctica, yo te puedo decir, no puedo hablar por ti, no, yo puedo decir, hablarte solo por mí mismo. A veces en la práctica el perdón no es algo que me sale natural, no es algo que es fácil necesariamente darlo, pero es algo que si yo me presento ante Dios y le digo, Dios, hazme recordar cuánto me has perdonado, Dios, hazme recordar qué es lo que tú quieres que haga en esta situación, ¿no? Seguramente voy a poder escuchar la palabra de Dios, seguramente voy a poder escuchar lo que Jesús quiere enseñarme. Así que, primeramente, como decía, tenemos que nuestra relación con Jesús basarla en la gracia. Juan 1 decía, porque de su plenitud tomamos todos. ¿Y qué tomamos? Decía, y gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Es gracia y otra vez gracia. Gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia para cada uno de nosotros. ¿Tú por qué vives? Yo vivo por gracia, pero tienes que hacer seguro cosas, ¿no? Para merecerlo, no hay forma, no hay nada que yo pueda hacer para merecer la gracia de Dios. Esa gracia me transforma, esa gracia me hace querer agradarle, esa gracia me hace querer dejar aquello que es pecado. Pero así yo me metiera a un convento y dejara todo pecado del mundo, eso no me alcanzaría para merecer la gracia de Dios, porque la gracia de Dios está en otro nivel. Amén. Así que aprendamos a vivir por gracia, aprendamos a vivir en libertad y aprendamos también a que Jesús crezca en nuestros corazones para poder otorgar esa gracia a otros. Sí, yo sé que lamentablemente cuando tú extiendes gracia al pecador, el pecador cree que tú le estás condonando, que tú estás de acuerdo con lo que él está haciendo, pero déjame decirte, eso ya no depende de ti, eso ya depende entre ellos y Dios. Lo importante es que tú actúes, que tú hagas lo correcto delante de Dios. Si la persona va como este siervo, ¿no? ¿Te das cuenta de la palabra de este siervo? Este siervo recibió una gracia increíble y el rey podría haber pensado que aprendió la lección de también dar gracia, pero no la aprendió. Pero y él se encontró con problemas con el rey. Después el rey lo volvió a llamar y vamos a decir, tuvo que saldar cuentas con él. Así que así es, lamentablemente la gente no va a entender, va a pensar que tú eres tonto, que tú simplemente estás aceptando las cosas malas y no aceptas tú. No es así, no aceptas las cosas malas. Pero has aprendido, quieres mantener un corazón limpio delante de Dios y como tú sabes que vives por gracia todos los días, no quieres que en tu corazón haya ningún impedimento para seguir recibiendo esa gracia. Jesús dijo, si tú no perdonas, tu Padre no te perdona. Ah, no, Señor, yo necesito que mi Padre Celestial me siga perdonando. Así que no voy a tratar de poner algo en mi corazón que impida seguir recibiendo esa gracia. Dios los bendiga.